Espera, profe. Listo. ¿Están viendo? ¿Los escuchás, profe? Los escucho, sí. Sí. ¿Los escuchás? Sí. Está. Bueno, estamos viendo ayer. Achicá un poco la pantalla. Muy grande. ¿Qué? ¿La podés achicar un poco, profe? ¿Achicarla? Sí, a ver. ¿Ahí? ¿Un poco más? Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Ah. Bien, bueno, No, estoy leyendo, está repasando el material que leímos ayer. ¿De qué hablaba este material? Sobre las funciones. Voy a adelantar un poquito porque esta primera parte era la explicación de para qué me sirven las funciones, que es lo que ustedes siempre se están preguntando. Acá hablamos un poquito para qué me sirven. ¿Alguien de los que estaba ayer, ya sea virtual o presencial, se anima a decir resumen para qué me sirven las funciones? ¿Para qué sirven? Para comprender mejor el mundo. Exactamente. Bien, ¿quién está hablando? ¿Bruno? Sí, yo. Bien, está perfecto, exactamente lo que dijo el compañero. Acá hay un montón de ejemplos, pero habíamos dicho, como resumen, nos sirven para entender mejor el mundo en el que vivimos, porque las funciones modelan matemáticamente situaciones de la vida real. Y yo les había puesto varios ejemplos. Bueno, me adelanto un poquito más porque lo que nos interesaba y en lo que nos centramos ayer es ¿qué es una función, en definitiva? Porque yo les mostré gráficas, pero las gráficas no son funciones. Las gráficas son una representación o una foto, podemos decir, de la función. Pero la función es más que eso, en verdad. La función es una relación entre dos conjuntos A y B, donde cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. Estoy haciendo repaso de todo. Entonces vimos algunos ejemplos sencillos. ¿Se ve esto o necesitan que lo achique más? Achicarlo un cacho. Ok. ¿Mejor? Sí. Bueno, entonces vimos unos ejemplos. Esta forma de representar estas relaciones entre dos conjuntos se llamaba diagramas de Venn. Y acá yo tengo un conjunto A que está formado por tres letras, las letras A, B y C. Y un conjunto B formado por tres números, en este caso. El número 1, 2 y 3. Entonces la flecha lo que me dice es el elemento A del conjunto A se relaciona con el elemento 1 del conjunto B. El elemento B del conjunto A se relaciona con el elemento 2 del conjunto B. Y el elemento C del conjunto A se relaciona con el elemento 3 del conjunto B. Entonces, mirando esto, habíamos dicho, bueno, esto claramente sí es una función porque cumple con la definición, vuelvo a la definición, que dice que cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. Y habíamos subrayado las palabras cada y único. Entonces, este primer ejemplo, todo bien lo cumple. ¿Qué pasaba con el segundo ejemplo? Porque yo lo veo así y digo, ¿cumple la definición? ¿No la cumple? Porque el 3 sobra. ¿Alguien me explica algo de lo que hablamos ayer? Cuando el 3 sobra, es función, no importa que ningún elemento de A se relacione con el 3. Exacto. En función, o sea que no es importante que ninguno de los elementos de A se relacione con el 3. Bien, es decir, en el conjunto B, en el segundo conjunto, pueden sobrar elementos o pueden no llegarle flechas, no me importa. Lo que sí me importa es que cada elemento de A se relacione con uno solo de B. Y eso pasa porque el A del conjunto A se relaciona solo con el 1. El B del conjunto A se relaciona solo con el 1 y el C solo con el 2. Cumple la definición, todo normal. Después pasamos a ver estos otros dos ejemplos que ya nos dice no es función. En el primer ejemplo, en el que tiene los diagramas de Venn con borde verde y que son blancos por dentro, ¿alguien me cuenta por qué esa relación no es función?
porque los dos elementos del A, o sea, porque A se relaciona con dos elementos del B, y justo el B del A se relaciona con el 2. Y viene en función porque esos dos comparten las mismas cosas. Bien, pregunto, porque ¿quién está hablando ahora? Yo, Francisco. Francisco, Francisco dijo dos cosas. Una cosa es correcta de las que él dijo, y la otra no tiene importancia. Una de las cosas que él dijo fue, no es función porque A se relaciona con dos elementos de B. Pero después él dijo otra cosa y es, tanto A del conjunto A como B del conjunto A, los dos se relacionan con el 2. Eso no me importa. Eso no me interesa porque fíjense que era lo mismo que pasaba acá, a ver si no me equivoco. Habían dos elementos de A que se relacionaban con un único elemento de B. Pero en este caso, el problema por el que este ejemplo no es función es porque de A, digamos, salen dos flechas. No se relaciona el elemento A, del conjunto A, no se relaciona con un único elemento de B, sino que se relaciona con dos. Ese es el problema central. Segundo ejemplo, nosotros llegamos a escribir algo en el cuaderno de este segundo ejemplo. No es función. ¿Por qué no es función? Porque hay un elemento del A, que es el D, que no se relaciona con ninguna cosa del B. Exacto. Bien, ese es uno de los motivos. ¿Cuál era el segundo motivo? ¿Qué pasa con C, con el elemento C del conjunto A? ¿Con cuánto se relaciona? 4. 5. No, 4. No, se relaciona con dos. Con el 3 y el 4. Exacto. El C del conjunto A se relaciona con dos elementos del conjunto B, con el 3 y con el 4, y eso no puede pasar en la definición, porque en la definición decía cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. Insisto, porque quiero que se la puedan aprender la definición. Bueno, hasta acá venimos bien, los que Entonces, estaban ayer y los que no, más o menos. ¿Seguimos? ¿Podemos avanzar un poquito más? Yo no, o sea, entiendo que el D y el 5 quedaron libres, pero ¿es eso porque, o sea, no es una función porque el D y el 5 quedaron libres? No es una función o sea, porque el D queda libre. Porque el D queda el 5 libre. no importa, porque ok. el de arriba queda libre. Miren lo que me decían ayer, yo esto no se los comenté, pero me pareció re interesante, ¿no? Me pareció re interesante de cómo se apropiaron de esto, ¿no? Unos alumnos de primero de química, estábamos trabajando con este tema, y ellos me dijeron, entonces los del conjunto A solo se pueden relacionar con un único elemento del B. Los del conjunto A tienen que ser fieles, me decían ellos, pero los del B no importa. Ese era su razonamiento. No me interesa tanto qué es lo que pasa con los elementos del conjunto B, sí me interesa qué es lo que hacen los elementos del conjunto A. Eso es lo que yo miro para ver si una relación es función o no. Entonces, después de haber como entendido un poquito más esta definición, pasamos a ver las distintas formas de representar. Primera forma ya es diagramas de Venn. Segunda forma de representar una función, y para eso trabajamos con este ejemplo. Eso no lo había dicho, trabajamos con este ejemplo, donde en este ejemplo al conjunto A yo le puse infinitos elementos que son todos los números reales, y los números reales son todos, son los números positivos, negativos, fracciones, y también los irracionales como el pi, y como la raíz de 2, y como esos que tienen infinitas cifras decimales. En el conjunto B puse lo mismo, todos los números reales, por eso hay puntitos, porque no los puedo escribir a todos los números reales. Bueno, entonces, fíjense quién se relaciona con quién. En definitiva, en algunos casos pude escribir la relación. El 1 se relaciona con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8, el 5 con el 10, el 6 con el 12. ¿Qué es lo que pasa? ¿Con quién se relacionan? Con el doble. Con el doble. Exacto, entonces esta relación que yo estoy trabajando como ejemplo,
cada elemento del conjunto A se relaciona con un elemento del conjunto B, que es el doble. ¿Tá? Y acá dijimos, bueno, al conjunto A, que siempre le estamos llamando A, matemáticamente se le llama dominio. Al conjunto B se le llama codominio. También se les puede llamar, no tan común, conjunto de salida al conjunto A y conjunto de llegada al conjunto B, que tiene que ver que las flechas salen de A y llegan a B. Pero nosotros le vamos a llamar dominio y codominio, que son los nombres más habituales. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta relación a la que llamaremos F, le pusimos un nombre. Bueno, entonces acá lo que dice es más o menos lo que les estuve comentando. En el conjunto A, al que llamaremos dominio, están todos los números reales. Observamos que el diagrama de Venn, esta forma de representar mediante bolsas los conjuntos, solo podemos escribir algunos de los elementos. En el conjunto B, al que llamaremos codominio, también están todos los números reales. Cada elemento del conjunto dominio se relaciona con un único elemento del codominio. Y es su doble, es lo que ustedes observaron. Y ahora pasábamos a ver otra representación, que era la representación tabular. Que la palabra tabular dijimos que ¿qué significaba? ¿Se acuerdan qué significaba esa palabra? Tabular de tabla. De tabla, bien, sí, los escuché ahora. De tabla. Entonces podemos representar mediante una tabla. Entonces ponemos en la primera columna los elementos del dominio, en la segunda columna los elementos del codominio, y ponemos, si miramos un renglón, vemos quién se relaciona con quién. Por ejemplo, el 1 se relaciona con el 2 porque es el doble, el 2 con el 4, el 3 con el 6, bueno, y así sucesivamente, solo que ahora lo representamos en una tabla. Observamos que en la tabla solo podemos escribir algunos de los elementos. Por eso decimos que no es una buena representación si los conjuntos tienen infinitos elementos. Voy a cortar un poquito la compartir pantalla, así les muestro en el pizarrón en general cómo hacemos la tabla, porque en general no escribimos arriba dominio y codominio, ¿tá? Escribimos otras cosas. ¿Se ve bien a los que están allá en la UTU o tengo que alejar el pizarrón? Más o menos. Así, por ejemplo, tal vez si lo pongo así, porque a ustedes se les corta la pantalla ahí, capaz que lo ven bien, ¿no? Porque a ustedes se les corta la pantalla de un lado, yo no puedo de ello. Entonces, bueno, vine para acá para comentarles algo de esa representación mediante una tabla. En esta representación yo voy a seguir trabajando con la función f. La función f yo lo represento de esta manera. Acá escribo los elementos del dominio. Más grande escribo capaz. Sí, ¿no? Muy chiquitito. Voy a escribir más grande. Están allá. Profe, se ve contrarrestado. ¿Se ve qué? Muy claro, demasiado claro. No, que se ve nublado. Nublado. Bueno, a ver. Eso es lo mejor que puedo enfocar, ¿eh? Capaz tal vez sea que al ponerlo en proyector se aumenta demasiado la imagen. Porque yo acá lo veo bien, creo que Florencia y Sebastián, ¿ustedes lo ven bien? Yo lo veo bien. Ya, entonces debe ser el tema del proyector. Voy a hacer una cosa, voy a escribir bien grande y voy diciendo lo que estoy escribiendo así ustedes lo pueden ver. ¿Ah? Bueno, acá nosotros siempre vamos a escribir los elementos del dominio. Y a esos elementos solemos llamarle X.
escribir X. Porque habitualmente cuando yo hago la representación mediante una tabla, en la primera columna directamente pongo X. Y en la otra columna, como escribo a los elementos del codominio, es habitual a esos elementos llamarles f de x. ¿Por qué? Porque son función de estos. Y ahora les voy a contar por qué. Si yo acá escribo 1, voy a escribir el doble, 2. Si yo acá escribo 2, voy a escribir el doble, 4. Entonces, a esto los construyo a partir de estos. Por eso digo, los del codominio son función de los del dominio. Como a los del dominio le llamé X, a esto le voy a llamar f de X. ¿Queda más o menos claro esto? Sí. Bueno, entonces, de esta manera yo puedo seguir escribiendo distintos elementos. Acuérdense que no necesariamente son números naturales. Justo tengo ejemplos naturales, pero podía ser menos 1,2, que me daba menos 1,4. Podía ser pi, y acá está el 2pi, que es el doble de pi, ¿no? Entonces, bueno, así están todos los números. Voy a volver un poquito más para seguir avanzando en el material, porque había más representaciones. ¿Quieren que vuelva a poner el pizarrón? ¿Están copiando? Yo sí, pero no pasa nada. Ponemos un minutito más. Ahí vamos. Bueno, acá lo que dice en la tabla es esto de que solamente podemos poner algunos números. Observamos que en la tabla solo podemos escribir algunos de los elementos. Por eso decimos que no es una buena representación si los conjuntos tienen infinitos elementos, como en este caso estamos trabajando en los reales. Solo podemos escribir algunos pocos ejemplos. Bueno, siguiente representación, que esta representación la saco de la tabla. Es decir, a partir de la tabla yo puedo armar pares ordenados. Los pares ordenados son una pareja de números ordenados, donde en el primer lugar voy a poner el elemento del dominio y en el segundo lugar voy a poner el elemento del codominio. Por ejemplo, fíjense acá, la tabla tenía el 1 que se relaciona con el 2, y yo el par ordenado escribo 1, punto y coma 2, entre paréntesis. De esa misma forma, como el 2 se relaciona con el 4, el par ordenado 2, punto y coma 4, también pertenece a la función. Y podía así escribir un montón de pares ordenados que los extraigo de la tabla. Observemos que el par ordenado 1, 2 no es lo mismo que el 2, 1, no representan lo mismo. Es decir, el 1, 2 pertenece a mi función f, porque si yo miro que el 1 es un elemento del dominio, el 2 se relaciona con él, como elemento del codominio, pero sin embargo, 2, 1 no está en mi función f. ¿Por qué? ¿Quién explica eso? Eso lo hablamos ayer también. Sería al revés, dominio a dominio. Claro, pero no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque son pares ordenados. Siempre tiene que ir en primer lugar el dominio y en segundo lugar el codominio. Si yo quisiera escribir 2, ¿a quién tenía que escribir en segundo lugar? Para que fuera un elemento de... Al 4, claro. Exacto. Entonces acá yo les puse f es igual. Estas llaves significan un conjunto de números, en este caso un conjunto de pares ordenados. F está formado por los pares ordenados 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 7,5, 15 y bueno, infinitos más. Nuevamente observamos que solo vemos algunos elementos de la función. Y yo voy a dejar un minutito de compartir esto para extraer de la tabla que yo hice en el pizarrón, que representa la misma función, los pares ordenados y aclarar esto de que me importa quién va primero y quién va segundo. Este material está en CREA, este es el PDF, el que estoy leyendo. Quédense tranquilo que eso está en CREA. Entonces yo saco de la tabla el par ordenado 1,
Entonces, importante, re importante y que siempre lo tengan en cuenta. Y el primero es un elemento del dominio y este es un elemento del codominio. O también puedo decir, miren, voy a hacerlo con este paralelado, el 2, 4, el 2, 4. Este está en lugar de X, porque yo a los elementos del dominio le llamo X. Este está en lugar de F de X, porque a los elementos del codominio le llamo F de X. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué yo les dije que yo utilizo punto y coma en vez de coma solamente? Ya aprendí. Porque se puede confundir con 1,2. Exactamente. Pero no, es 1. Exacto, Francisco. Ah, lo que está diciendo el compañero dice, ¿por qué? Si no usamos punto y coma. Ay, es Bruno, perdón. Qué lío. Encima de tapaboca y gorro. No. Y de lejos. Bueno, perdón, Bruno dice, se puede confundir si yo escribo, por ejemplo, 2,4 con el número 2,4. Por eso uso punto y coma. Para decir, el primer elemento lo separo del segundo elemento. Bueno, voy a seguir avanzando otro poquito, porque ya me está diciendo que tenemos poco límite. Igual nosotros vamos a tener clase, nos va a dar justo, ¿ah? Nos va a dar justo. Cuando Zoom se corte, se termina la clase. Ah, pues ya pasé la lista, no hay problema. Bueno, última de las representaciones que vimos ayer. Yo quería hacer la clase de hoy, como era cortita, hacer un repaso total de todo lo que hablamos ayer. Y la clase del viernes, la vamos a tener de nuevo, hablar solamente sobre la representación gráfica. ¿Ah? O sea que es importante esa clase porque vamos a repasar y a recordar cómo hacemos para representar en una gráfica. Bueno, representación mediante una expresión algebraica. Si llamamos X a los elementos del dominio y F de X a los elementos del codominio, podemos decir que F de X es igual 2 por X. ¿Por qué? Porque yo los obtengo multiplicando por 2 al elemento del dominio. ¿Eso están todos de acuerdo? ¿Los que no estaban ayer también? En este caso. Bueno, para definir correctamente una función, debemos definir al dominio y al codominio, o sea, tengo que decir no solamente f de x igual 2x, sino tengo que decir quiénes son los conjuntos que se están relacionando. Entonces, en este caso, ambos conjuntos son el conjunto de los números reales, y eso lo escribo así, como dice acá abajo, miren. F, 2 puntos, R, flechita R, que se lee F que va de R en R. ¿Ah? Significa, el primero de los conjuntos son los reales, el segundo de los conjuntos son los reales. O el dominio son los reales, el codominio son los reales. Tal que, esta barrita significa en matemática tal que, f de x lo calculo como 2 por x. Y habíamos hecho, último minutito que me quedan, a ver cuántos minutos están quedando, no muchos, habíamos hecho los ejemplos en la clase de ayer, que yo les dije, bueno, entonces yo voy a inventar otra función, se las voy a escribir en una tabla, y ustedes me van a decir cuál es la expresión de esa función. Entonces me gustaría compartir eso, mostrarle a los compañeros que no estaban ayer, ahí creo que se va a ver un poquito mejor, mostrarle a los compañeros que estaban ayer lo que descubrimos. Supongan que, imagínense que mi relación es siempre de los reales a los reales. Entonces, los elementos del dominio, que voy a tomar como ejemplo, van a ser estos. Y hay más, porque son todos los reales. Y voy a poner acá con quién se relacionan, y mi función se va a llamar H. Ese nombre le habíamos puesto ayer, chiquilines, o era G. Era G, ¿no? La primera. Era G. Era G, bueno, vamos a poner. Ya hablamos de nombre.
Entonces habíamos dicho, no sé si los ejemplos eran los mismos, no importa, porque igual no le hacen, ¿no? Y ellos tenían que descubrir, el chiste era este, ellos tenían que descubrir cómo escribir una expresión algebraica para esta función. ¿Alguno de los que estaba ayer y lo llegó a hacer se anima a contarlo? Igual lo corregimos. ¿Se anima a contar cómo quedaba la expresión? Era G, 2 puntitos. G, 2 puntitos. Nicolás que está hablando, ¿no? Sí. El real. Real que lo escribimos así, ¿se acuerdan? Los reales con una R grande, sí. Flecha, real, sobre G. X, sí. Gx es igual a X sobre 2. Exacto. X sobre 2. ¿Por qué? Porque yo a los X los divido entre 2 para hallarlos G de X. Ah, perfecto. Gracias, Nicolás. Hacemos el último antes de que se nos corte la clase. El último que habíamos hecho había puesto este ejemplo, a ver si mal no recuerdo. Más o menos eran estos. Ahí va. Bueno, estos serán los elementos del dominio y mediante la función h se relacionan con estos. ¿Alguno de los compañeros que estaba ayer y quiera contar cómo lo hicimos? La clave es descubrir qué pasa entre estos círculos. ¿Qué pasa entre estos círculos? H, 2 puntitos. Dale. H, 2 puntitos, y El real, flecha. sí. Real, de nuevo, ¿no? Ya la real. Después real sobre H, X. H de X, sí. Es igual a X más 3. Estimativa acá abajo, ¿tá? Debería estar todo a lo largo, no me da el espacio. Vamos a hacerlo por el inicio. Todavía hay un minutito me está regalando. H de X es igual a X más 3. ¿Vieron? Y así de esta manera nosotros podemos encontrar la expresión algebraica. Y así de esta manera también entendemos qué significa la expresión algebraica. O sea, yo a estos los obtengo sumando el de 3 a estos. ¿Quedó claro? Repaso, super repaso de todo lo visto ayer. No entendía.